Yo no estuve también un buen rato. Bueno, a mí se me había olvidado grabar, pero luego me acordé, sobre todo por Mayrita, que ella explicó que el problema es que en su casa todos usan la computadora y Los niños tendrán clase, ¿verdad? el Sí, esposo seguramente. y entonces dice ella que se pone con el teléfono, pero igual se le va porque es mucha carga. Mira, tú comentabas que posiblemente San Francisco eso. fue de los santos más parecidos tanto a Pablo como a Jesús. Sí. Sin embargo, a mí me llama la atención que Pablo era un erudito, conocía perfectamente las Sagradas Escrituras. Cuando cae herido, San Francisco se encuentra con las Sagradas Escrituras, que es lo que lo hace encontrar a Jesús, pero él no era un erudito. Él experimenta en su vida, poco a poco, lo que es esa amistad con Jesús. Sí. Yo sí creo que hay una gran diferencia, porque tenía la ventaja San Pablo de todo lo que era la ley. Sí, fíjate que sí, podríamos decir casi muy parecido, por eso te dije a Jesús, les dije a Jesús de Nazaret, porque no es que Jesús de Nazaret no conociera la ley, vemos que a los 12 años fue a tener formación, ¿verdad? Lo llevan al templo. Pero bueno, comparando, acuérdense ustedes de que Jesús no puede presumir, por decir así como lo hace Pablo, de ser totalmente seguido, pues no, ¿verdad? Entonces es un poco como Francisco. Francisco, pues ni siquiera, acuérdense ustedes, quiere ser sacerdote. Él nunca es sacerdote. Entonces, y cuando le piden las reglas para ser aceptado, él pues delega, él se sale. Es una historia muy, muy, muy bonita, pero depende del historiador que ustedes lean. Yo leí uno hace mucho tiempo ¿saben de quién? De este predicador de los papas. ¿Godhan? No, de los ¿Godhan sería, no? No, del predicador de los papas. Sí. Canta la mesa. Canta la mesa. Yo oí todo eso de él y me encantó porque él es capuchino. Y entonces él habla de lo que le maravilla a Francisco de Asís y todo eso, pero a veces ese tipo de historias referidas con personas que tienen más sensibilidad, posiblemente por pertenecer directamente a su comunidad, ¿verdad? Bueno, no sé quién... Pero un momentito. Yo creo que la enseñanza que nos deja aquí es que Dios va escogiendo a personas eruditas, sencillas, es decir, toda clase de personas, ese mensaje y esa conversión está abierta. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, que es para todos, ¿verdad? Para todos, sobre todo, y ahí incluirnos, es para nosotros también, no porque tengamos una formación o esto o aquello, lo que tú acabas de decir es para todos, la elección somos todos, la elección es universal, eso es lo lindo, por eso se llama catolicismo, porque catolicismo quiere decir que es un mensaje universal, donde están ahí, sí están ahí, ¿verdad? Es que se me fueron. Estamos, pero ya nos borramos. Nos escondimos. La diferencia está solamente en la respuesta que demos. Ya sea con una conversión tipo San Pablo, San Francisco, Santa Teresa, es la respuesta que demos al llamado, ¿verdad? Eso, mire, y eso lo va a explicar después San Pablo en relación con la diversidad. Hay diversidad y esa es una riqueza. No pretendamos que cada quien vaya a nuestro paso personal, sino que cada quien tiene, y eso no significa que están mal, sino que cada quien va por su proceso, y si Dios respeta ese proceso, ¿por qué no lo vamos a respetar nosotros? Eso lo va a desarrollar Pablo más adelante, ¿verdad? Cuando él va a hablar de la diversidad de carismas, que hay muchos carismas, pero que eso es una gran riqueza, porque hay gran diversidad de personas, cada quien con sus caracteres, temperamentos, pero Dios actúa en cada uno de ellos. Y entonces, miren, ya no todas se conectaron, ¿verdad? Pero ya aquí no me parece nadie que esté esperando.
Ok. Falta Galen, pero puso un gracias Betsaida a las 9:42. No sé si se retiró. Ok, entonces la carta a los Gálatas sirve para reconstrucción histórica de los primeros viajes a Pablo. Bueno, aquí ya empezamos realmente a trabajar. Yo no sé, pues ya habíamos, no sé si habíamos dejado en algún momento leer Hechos de los Apóstoles de corrido. ¿Qué quiere decir? En forma continuada, es decir, de un solo jalón. Tener por lo menos unas 2 o 3 horas libres, no leer hoy un poquito, mañana otro poquito, sino que ya tuvimos como la inducción que fueron este tiempo. Luego yo les diría, hagan la lucha de leérselo de jalón, sin notas de pie de página, sin comentario, como estar leyendo un libro de jalón y de un solo, y entonces a ver qué les dice el texto, como cualquier texto. No si les enseñó algo, sino que si ustedes lo van leyendo, esto les de alguna manera les choca, esto lo ven como repetición, esto no me dice nada, o esto me confunde, o qué sé yo. Ustedes es necesario leer Hechos de los Apóstoles, porque en esta sección 4, lo que nos dice es esto, que la información que tenemos de Pablo en todo su trasfondo histórico, básicamente depende de Lucas. Es Lucas el que nos cuenta, porque Pablo en sus cartas algunas veces va a dar ciertos datos, pero no siempre. Entonces es muy importante tener una visión general. El centro de actividad misionera del apóstol fue en Antioquía, que era lo que hablábamos anteriormente, la antigua Siria. Y entonces ahí es donde le llaman a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos. Ahí vuelve él de su tercer viaje y vuelve a estar. Entonces tenemos que tener esa línea. ¿Qué les parece? ¿Será que van a poder hacer eso de leerlo de un jalón o va a estar muy difícil? Pues hay que hacerlo. Hay que encontrar el tiempo. Pues tratar, pues pero sí, que, dice que sí. Solo de la parte que empieza a hablar ya solo de Pablo, cuando ya han desaparecido todo lo primero. Todo hechos desde el principio. Todo. Pues, o sea, desde el querigma. Le vamos a hacer las ganas, pues. Igual. Eso les pasa por quererse volver a conectar. Porque si no les hubiera quedado hasta la semana entrante. Nos dejaste a leer la carta a los romanos. Pregunta a ver quién la leyó. A ver quién leyó la carta a los romanos. Eso nos dejó. Ay, Jesús. Eso fue la semana pasada. No me Por eso digo, ¿quién va a leer todo Hechos de los Apóstoles si no leímos la carta ni siquiera que nos dejó de tarea? Va, pero ahorita no. Pero bueno, algo es algo. No, pero está bien. Oigan, pues, está bien. Ya van a tener el momento de leer la carta a los romanos porque ya vamos a llegar ahí. Pero ahorita sí ya llegamos a leer Hechos continuado. De punta a rabo, como decía, ¿verdad? Sí. De pico a rabo. O sea, en un solo jalón. No quiero que lean hoy un pedacito, mañana, no. Un solo jalón, una sola vista de pájaro. Sin comentarios bíblicos, sin notas exegéticas, sin concordancias, sin notas de pie de página. Solo la lectura. ¿Qué les impactó? ¿Qué les dijo? ¿Qué les informó? ¿Qué les contradijo? ¿Qué se repitió? Lo que les pueda afectar. Ese es el trabajo para dentro de 8 días. Primer parcial. Nota de primer parcial. Así es que no hay manera de que lo hagan. No, son mentiras. No. Eso solo es solo para que se asustaran un poquito. Betsaida, ya nos sembraste. Eso es porque ustedes dicen más, denme más, que yo les doy más, pero entonces ustedes también tienen que dar más. Sí. Va. Tienes razón. Va. Aprovechen. Va. Aprovechemos. Okay. Entonces vean que el objetivo es que básicamente como vamos a entrar a los viajes de Pablo, ya los vimos en los mapas más o menos, pero en Hechos es donde vamos a encontrar básicamente esa historia, ¿verdad?
lo vamos a encontrar, acuérdense, estamos diciendo Hechos de los Apóstoles, Actas de los Apóstoles, pero los apóstoles desaparecen. Aquí el que realmente empieza a actuar es Pablo, siempre dirigido, Hechos. Esa es una cosa que quiero que noten al leer Hechos, que básicamente el protagonista de todas estas personas es el Espíritu Santo. Eso sí, por favor, en esa lectura ustedes tienen, de hecho, algunos llamarán a Hechos de los Apóstoles el Evangelio del Espíritu Santo. Que vean esto, me interesa mucho, sobre todo por el tema de la Pascua y Pentecostés, que es lo que estamos viviendo. ¿Qué? ¿Ya los llamaron? Bueno. Ay, no, perdón, Dios, estoy hablando de otra cosa. Gracias, me voy a poner Todavía bien. no. Ok, los hechos nos dicen que los convertidos de Jerusalén, que se habían dispersado cuando llegó la tribulación originaria, que fue la muerte de Esteban, realizaban su labor de proselitismo en los lugares donde se habían establecido. Pero, oigan bien qué pasaba antes de que llegara Pablo. Sin predicar la palabra a nadie, más que a los judíos. Ese va a ser un tema del concilio, ¿verdad? Del primer concilio, o sea, la palabra conciliar, llegar a un acuerdo, desde ahí viene. Cómo Pablo se va a tener que poner de acuerdo con Pedro para ver si esa palabra solo va dirigida a los judíos, porque Pablo, como ya vieron, se regresa a Tarso, entonces de donde él es originario. Y entonces ahí va a empezar él, y claramente ahí lo que hay es cultura griega, helenística. Entonces él va a los paganos. Ese es por decir así, la primera contradicción. Pero entonces vemos que él va a tratar de conciliar. Miren, aquí es una cosa interesante sobre el tema de la obediencia. El tema de la obediencia es un tema recurrente que a mí me cuestiona mucho, porque si uno tiene que ser obediente a ciegas o si se vale un poco razonar, y yo considero que aquí Pablo razona, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no solo razona y se queda con su razonamiento, sino va a la fuente. En este caso era Pedro, ¿verdad? Porque no se predicaba la palabra a los judíos. Sin embargo, dice, algunos de ellos eran ciudadanos de Chipre y de Cirene. Tras llegar a Antioquía, capital de la Siria, comenzaron a hablar también a los griegos, que no eran judíos, y les anunciaban la buena noticia del Señor. Y entonces vemos la cita que dice en Hechos, ¿verdad? Que el Señor caminaba con ellos y ellos iban creciendo y las personas iban convirtiéndose. De hecho, desen cuenta ustedes que Pentecostés es un tema que pasa solo en Jerusalén. Y en Jerusalén lo que está toda esa gente porque están celebrando Pentecostés. O sea, ya pasó Pascua y ahora esas fiestas existían. En la cultura judía existía la Pascua y existía Pentecostés. Entonces, ¿qué era Pentecostés? Era la presentación de las primicias, era una fiesta agrícola, y entonces en la cosecha se presentaban las primicias de esa cosecha, se llevaban al templo. Entonces, por eso estaba mucha gente, pero estamos hablando de Jerusalén. Hay que ubicar el contexto en el lugar y hay que ubicar dónde sucedió Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. O sea, estamos diciendo, la fiesta como tal existía en la cultura judía, en el contexto judío, y entonces era la entrega de las primicias al templo. Era el tiempo de la cosecha, eran 50 días de cosecha. O sea, nosotros ahorita estamos viviendo Pentecostés, 50 días de la cosecha, de lo que el Señor nos ha dado y se presentan al templo. Entonces, ahí, en ese contexto judío, se entiende la venida del Espíritu Santo. Solo están judíos, porque es Jerusalén, es el templo, es los apóstoles. Entonces, esta situación se está dando solamente en ese sector. Entonces, es el tema que se va a desarrollar aquí con Pablo, ¿verdad? De ver si, entonces, todo esto se tiene que llevar también a los paganos o no. Entonces, dice aquí, ¿dónde tenemos las fuentes? Pues tenemos las cartas de Gálatas, que sirve de la reconstrucción histórica de los primeros viajes, pero básicamente lo que dijimos, Hechos de los Apóstoles.
En esta carta de Gálatas también vemos la apología, o sea, la defensa que Pablo tiene de su apostolado, porque él tiene una experiencia con Jesús resucitado. O sea, vemos que entonces el Jesús histórico y el resucitado es el mismo, solo que ya trascendido, glorificado, pero con las llagas, o sea, forma parte de la misma humanidad. Trascendida, sí, pero es el mismo. Y la principal fuente de la actividad misionera de San Pablo la proporciona Lucas. Por eso el trabajo de leer Hechos de los Apóstoles desde el principio hasta el final. Y aquí tenemos lo que seguía, ¿verdad? ¿Por qué vamos a leer eso de Hechos de los Apóstoles? Porque los convertidos se habían dispersado, es lo que les estaba diciendo. Después de la muerte de Esteban, se habían ido justamente a Damasco, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, entonces ubicamos a Esteban también en Jerusalén. También en Jerusalén. Pero aquí vemos un acto prodigioso de parte de Dios. Un poquito también para que lo situemos con las circunstancias que estamos viviendo de la pandemia. ¿Cómo estos actos de alguna manera son explosivos hacia afuera? Porque ven ustedes, ante la muerte de Esteban, ante Saulo que respiraba violencia e ira, ¿verdad? Entonces, porque la palabra se predicaba solo en Palestina, solo en Jerusalén. Cosa interesante. Betsaida, perdón, esto no lo estás grabando. Sí, sí lo estoy grabando. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Ah, sí, tenés razón, perdón. Ok, entonces, vean ustedes, pero traten de comprenderme esto que les estoy diciendo. Vean, todo esto, Jesús, su misión histórica fue en la Galilea, o sea, en la parte sur, ¿verdad? Decíamos hace 8 días, en la parte baja. Sube para que Dios implante el reino. Lo que él ha predicado en la parte sur lo lleva para su culmen y su totalmente edificación del reino a Jerusalén. Ahí lo matan, va. Entonces, luego resucita, otra vez ubicados en Jerusalén. Vean, ya no se regresa a la Galilea, sino que se queda todo en Jerusalén. Y acuérdense, Jesús sube a Jerusalén para establecer su reino, para que Dios establezca su reino, para que Dios le dé el sello de realmente de que la predicación está bien y que ese reino se establece. Pero lo matan y los apóstoles se van. Ok, pero Dios lo resucita y lo pone como cabeza y origen no solo de la creación del pueblo, sino de la humanidad entera. Porque Jesús es, según la carta de los Hebreos, Jesús sube al Padre para ofrecer su sacrificio. Dice, sube a la bóveda del templo celeste a ofrecer su eterno sacrificio, su sangre y su cuerpo entregados a Él por intercesión nuestra. O sea, Él sube como sumo sacerdote a interceder por nosotros día y noche, todo el tiempo. Si lo creyéramos, fíjense ustedes, qué maravilloso sería. Bueno, entonces, pero este acto que después se suscita, porque a fuerza del Espíritu empiezan entonces a predicar la palabra. ¿Pero dónde? En Jerusalén. Y entonces está la muerte de Esteban, está Saulo en ese escenario, y entonces ante esa muerte y ante el susto, el miedo que le da todo, se dispersan, se van de Jerusalén. Fíjense ustedes cómo va actuando Dios. Ellos se van, pero al irse ellos, se va con ellos la palabra. Entonces la palabra sale de Jerusalén y se va a los paganos, a todo el mundo, pues conocido de ellos, ¿verdad? Y entonces, ahí cuando vemos, por ejemplo, en la venida del Espíritu Santo, vemos las distintas lenguas, porque dice, pero todos eran judíos que venían de Chipre a entregar las primicias al templo. Porque a diferencia de nosotros, que hoy tenemos iglesias por todos lados, en Jerusalén solo había un templo y solo ahí se podía ofrecer el sacrificio y la alabanza. Aparte eran las sinagogas no eran templos, eran casas. Entonces, todo ese contexto hay que comprenderlo para entender por qué en el momento de Pentecostés es un momento tan importante
pero básicamente no quedarnos solo como en la idea, ahí nació nuestra iglesia. No, no es solo eso. Ahí no solamente está esa explosión del Espíritu Santo para los judíos, sino que luego en el proceso, con la persecución de todos, ellos se van de Jerusalén. Miren que es como emigra, la palabra de Dios emigra junto con ellos y se va a los paganos. Entonces, cuando llegan a Antioquía, capital de Siria, comenzaron a hablarles a los griegos y les anunciaban la buena noticia. ¿Ven cómo se esparció entonces el evangelio? ¿Verdad? Se esparce fuera de Jerusalén. Cristianos de Jerusalén se dispersan, o sea, convertidos de Jerusalén, que obviamente eran judíos, pues. Y empieza que al principio se predicaba solo a ellos, a los judíos, pero luego vamos a encontrar cristianos en Chipre, en Cirene, empiezan a predicarse a todos los gentiles de Antioquía, y entonces los apóstoles envían a Bernabé, otras personas que podían conocer el idioma. A eso se llama inculturización, hasta ahora esa palabra la tiene, y ahí está el origen. Entonces, ¿cómo el evangelio va a tener que ir respetando las costumbres de estas personas? Eso lo vamos a ir encontrando cuando, por ejemplo, el problema que lleva Pablo también a Jerusalén, es decir, que Pedro, eso lo vimos ya en una lectura anterior, Pedro entra a la casa de Cornelio, que es un pagano, ¿verdad? Y entonces cuando lo ve en la mesa, lo primero que hace es asustarse y salirse como judío, ¿verdad? Que no se va a infectar con las costumbres paganas. Y entonces Pablo lo mira con una mirada de reproche, ¿verdad? Y luego lo cuestiona. Miren, es lo que yo digo, la importancia muchas veces, porque a veces esos respetos humanos que se tienen, que no se puede cuestionar a alguien ¿por qué? Entonces, porque, bueno, no sé, aquí se ve donde Pablo le cuestiona a Pedro, ¿cómo es eso? Y en ese cuestionamiento de Pablo también Pedro recibe esa inspiración o esa imagen o esa visión de un Dios que dice, no llames impuro a lo que yo he hecho puro. O sea, todo es puro. Lo impuro no está ni en los animales, ni en la sangre, ni en los contactos. Está en el corazón. Eso ya lo había dicho Jesús. Está en el corazón del hombre. Entonces la iglesia de Jerusalén tiene noticias de que Pablo predica la buena nueva. Deciden enviar a Bernabé a Antioquía. Cuando llega se dan cuenta de los nuevos cristianos que están llenos de la gracia de Dios. Pablo era un hombre totalmente renovado. Oigan, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tuvo que hacer Pablo para que realmente ese espíritu ¿cuál es la palabra? Lo fundiera, o sea, el espíritu como fuego, lo totalmente tomara, fuera inmerso en ese fuego. Acuérdense que Jesús dice en su evangelio que Juan ha predicado con agua, o creo que Juan es el que dice, que yo bautizo con agua, pero vendrá otro que bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Y luego Jesús también dice, pues de Jesús no se sabe directamente, hay solo un pasaje donde dice que está en el Evangelio de Juan, que Jesús bautizaba. No está en los sinópticos, no está ese hecho, solo está en el Evangelio de Juan. Pero ¿entonces la transformación de Pablo es por su bautizo? Sí, bueno, básicamente por el encuentro con el resucitado, pero luego él se llena, el bautismo le da a él todo, es que ese es el bautismo, es el baño en el espíritu, pero luego va entrando él en todo el proceso de sufrimiento y dolor que lo va recibiendo, lo va asumiendo. Entonces partió para Tarso a buscar a Bernabé, estamos hablando de Bernabé, ¿verdad? Que va a Tarso a buscar a Saulo y cuando lo encontró se lo llevó a Antioquía. Y en este lugar es lo que decíamos que se había dado el primer nombre. Y aquí reciben entonces el primer mandato durante el culto al Señor. Vean, esto también es importante. Vean que antes de que se predicara la palabra, ya las comunidades se reunían en una especie de asamblea para
leer los salmos, cantarlos, reflexionar la ley, que es todavía una estructura de la misa. Y recordar dichos y hechos de Jesús. Recordar porque no había nada escrito. Entonces ayunan, oran, les imponen las manos, son enviados por el Espíritu Santo a distintos lugares, van navegando por lo que existía en su momento. Y entonces empiezan las personas que se unen y las personas que se separan, pero no por situaciones humanas, sino que van viendo cómo la fuerza del Espíritu los va llevando a distintos lugares según las necesidades. Porque lo que dijimos anteriormente es cierto. O sea, todos los carismas que se dan en la iglesia es para la construcción de las comunidades, o sea, del cuerpo del Señor. Ya que Pablo más adelante va a decir que todos formamos parte del cuerpo místico de Jesús, por un lado, o por otro va a decir que todos somos piedras vivas del templo, ¿verdad? Entonces, no sé quién va a entrar ahorita. ¿Alguien dice que va a entrar? No. ¿No? No. Entonces... No, tenemos que empezar ya con Verónica. No ha avisado ni el chat de... Aquí hay una, ya empezamos, dice. ¿Ya? Bueno, ok. Les dejo, Entonces, por favor, oigan, les dejo por favor, sí. oigan, les dejo por favor que lean la sesión 4 también, aunque sea la página 33, 35, solo 33, 34 y 35. De acuerdo, Betsaida, gracias. Perfecto. Ahí lo vamos a poner en el chat. Gracias, Betsaida. Gracias, Te Betsaida. agradecemos mucho. Adiós. Chao, Gracias por todo, gracias. Betsaida. Eres un amor. Gracias. Adiós. Adiós. Pero ella nos tiene que dar... Lead salir. meeting. Sí, salir. Bueno. Terminé, pero no me salí porque está grabando. ¿No? Stop sharing.